y hoy quiero que nos enfoquemos en la integridad. Vamos a hablar acerca del precio de la integridad, porque creo que eso es un elemento necesario no solo para el líder, sino para el estudiante, para el padre, para el comerciante, para la ama de casa, para cualquier ciudadano es necesario la integridad. Y más en una sociedad tan llena de corrupción, tan llena de cosas raras, se necesita la integridad. Así que ese es el tema de hoy, porque sin integridad, pues imagínense, realmente no vamos a poder influir, no vamos a poder dar un buen testimonio, no vamos a poder sobre todo agradar a Dios. Y para desarrollar este tema acerca de la integridad, hoy me acompaña el pastor Leonidas Salazar, pastor de nuestra sede en Suba. Hola Leo, buenas noches. Muy buenas noches, Paz. Muy buenas noches a todos aquellos que están detrás de esos televisores, de esos celulares. Un saludo muy especial a las sedes adentro de Bogotá, fuera del país. Dios les bendiga. Muchas gracias por estar conectados juntamente con nosotros. Y es un gusto compartir contigo este espacio, Paz. Eres un hombre íntegro. Vamos a hablar de integridad y vamos a hablar contigo y eres un hombre íntegro, intachable, eres un hombre de una sola pieza, el mismo en la casa, el mismo en la iglesia, el mismo en el concilio, el mismo en la calle. Así que realmente qué bendición de pastor que tenemos. Y así como estuvimos viendo el domingo, que Josué estaba así cerquita de Moisés aprendiendo. De la misma manera, yo y otros queremos estar muy, muy cerquita de ti aprendiendo precisamente eh, porque tú nos modelas esa integridad y eso es lo que queremos aprender de ti. Así que estoy muy privilegiado de estar acá. Gracias Leo por esas palabras de afirmación. Me hacen sentir alegre y con mayor responsabilidad para no fallar, para no fallarle a Dios y para no fallar a aquellos que de alguna o de otra manera pues dependen del liderazgo que Dios me ha dado. Y el desafío que quiero que le plantee a la persona que está allí de repente escuchando esta transmisión es caminemos en integridad. Dígaselo, caminemos en integridad. Creo que el regalo de la salvación viene también con unos requisitos, no para ser salvos, pero sí para demostrar que hemos sido salvados. Y es la integridad. A un verdadero seguidor de Jesús lo debe caracterizar la integridad. Imagínense como a veces he escuchado tristemente hablar de personas que dicen, ay, es un buen trabajador, es muy lindo, es esto, es aquello, pero, y cuando dicen ese pero, significa que no es completo, que no es íntegro. Y hay gente muy devota que ora mucho, pero no paga las deudas, que no cumple sus compromisos, que llega tarde. Hay personas que son muy lindas en el ámbito público, pero en la casa son totalmente diferentes. ¿Qué piensas de eso, Leo? Es muy triste cómo se opaca eso bonito, eso virtuoso. Definitivamente la falta de integridad es allí una nube oscura que opaca cualquier brillo. La integridad realmente es un elemento, o es más bien el elemento más importante. Y me llama la atención lo que dice Proverbios 19. Miremoslo allí en la nueva versión internacional. Si estás allí en tu casita, lo puedes abrir o lo vas a poder ver aquí en la pantalla, que dice así: quien se conduce con integridad anda seguro. Quien anda en caminos perversos
será descubierto. Y uno puede notar aquí algunos de los verbos de este proverbio que nos hablan de conducirnos, de andar, nos habla de caminos, y es precisamente lo que nos proponemos compartir con ustedes esta noche. ¿Qué implica caminar en integridad? Sabemos que no es algo sencillo y queremos precisamente que usted lo sepa, porque Dios nos ha llamado a andar en integridad. Es muy triste ver en la iglesia muchas personas con tanto carisma y dones, pero con falta de integridad. Y lo hemos visto en el relato bíblico. Por ejemplo, un Saúl lleno de capacidades, de talentos, de dones, de carisma, de gracia, pero con falta de integridad. Así que este es un mensaje que nos llama a todos para organizar, apretar. ¿Qué implica caminar en integridad? Es el llamado que Dios nos hace. Así que bueno, revisemos entonces, Paz, ¿qué implica que caminemos en integridad? Sí, señor, vamos a ver qué implica. Pero queremos, antes de empezar a desarrollar el tema, que usted interactúe con nosotros. Por favor, responda en el chat, bien sea en Facebook o en YouTube. Responda qué es integridad. Es decir, si ahorita saliera a la calle y un periodista de X noticiero le preguntara, ¿qué es integridad, señora? ¿Qué es integridad, señor? ¿Usted qué respondería? ¿Qué es integridad? Y bueno, es que precisamente caminar en integridad implica eso, implica saber responder esa pregunta, es decir, entender su significado. ¿Qué significa la integridad? Y mientras ustedes leen, escriben mejor sus valiosas respuestas, pues definamos lo que no es. Y hay uno de mis cantantes favoritos, porque realmente el cantante favorito para mí es Samuel Quevedo. Y la cantante favorita es Paola Quevedo. Y bueno, y los chicos de la iglesia. Pero estos dos cantan y componen canciones muy lindas. Pero hay un español con el cual he podido compartir de lejitos, pero he podido compartir, y es Marcos Vidal. Este hombre es un poeta. Sus canciones me ministran de una manera que no se imaginan. La canción que más toca mi corazón es Cara a Cara. Una canción que nos reta y nos desafía a esperar ese glorioso día cuando nos encontremos con el Señor. Y sabe, este hombre dijo, integridad es lo contrario a la hipocresía. Integridad es vivir sin máscaras. Integridad es ser lo mismo, la misma persona en privado, en público, cuando me ven y cuando no me ven. Integridad no por conveniencia, no por quedar bien, no, integridad sencillamente porque eso es lo que el Señor demanda. Y bueno, yo quiero ver aquí qué han respondido en Facebook. Y por aquí ya hay dos respuestas. Tenemos a Jamie Murcia, cordial saludo. Ella dice, exacto, muy bien, ser la misma persona en todo lugar y todo momento agradando a Dios. Oye, Jamie, deberías venir a enseñar tú mejor. Viviana Londoño dice, actuar de manera correcta. ¡Wow! Hernán Bentó dice, es una persona transparente en su manera de vivir. Angelito Gómez dice ser el mismo en todas partes, pero claro. Y Mariluz Gualtero recién cumplió años, creo que 20, 25. Dice, es ser íntegro en todo lo que hagamos, aun cuando nadie nos ve. Leíto, ¿qué respondieron por allí en YouTube? Bueno, como siempre, hay personas tan
participativas acá en Facebook, tan integrales, tan bellas personas. Por ejemplo, mira, Sandra Gaviria escribe, es obrar el bien aun cuando nadie me está viendo. Tu hermanita de sangre, Esperancita Panchita, dice lo siguiente, algo completo, puro, sin mancha. Lisette Luque dice, ser completo en todos los aspectos y ámbitos de la vida. Wow, ese todos es bien valioso. La pastora Elizabeth, integridad, sin máscara, sincero. Zulma Cuellar dice, conjunto de cualidades y capacidades en una persona que la hace completa. José Arcaya desde Venezuela dice, es ser completo, uno solo, o sin tener grietas o fallas por ahí escondidas. Leonardo Luna, es ser el mismo, actuar en todo lugar. ¿Ok? Gloria dice, integridad, persona intachable, honesta, respetuosa, que siempre es la misma persona en el lugar que sea. Adriana, integridad es rectitud moral y firme. Javier Huérfano, dice, integridad es ser honesto y coherente en todas las acciones que realizamos en el día. Blanca Bravo dice, obrar correctamente en todas partes. Y una más para haber leído todas. Andrea Milena dice, hacer lo correcto en todo momento, aun cuando nadie te está viendo. Muchas gracias por participar porque hacen que este espacio sea mucho más interactivo. Nos sentimos que realmente estamos conversando con ustedes y eso nos alegra mucho. Bueno, una definición que encontramos en el diccionario de integridad es el estado de estar completo, no dividido. En la integridad, las palabras y las acciones coinciden. Si quiere escribir eso, las palabras y las acciones coinciden, no se contradicen. ¡Wow! Eso me parece impresionante porque eso nos confronta mucho si realmente lo que estamos diciendo es lo que estamos ejecutando. La integridad, como alguno de ustedes lo acaba de decir, es lo que soy cuando nadie me está viendo. Y creo que uno de los lugares donde más mostramos integridad es en la soledad frente a las pantallas, frente a la pantalla del computador, frente a la pantalla de nuestro dispositivo. Podemos identificar la integridad también con el tema de en la propia casa, con la esposa, con el esposo, con respecto a las claves, si ella o él tiene acceso a nuestro celular, si realmente ya puede ingresar sin ningún inconveniente, sin que nos molestemos. Eso evidencia, cuando nos molestamos, evidencia que hay algo que no está muy bien, que de pronto hay algo de incongruencia. O bueno, yo he escuchado reclamos de algunas hermanas que dicen, es que borró la conversación del celular. ¿Quién sabe qué conversación sería? Bueno, miren, esos son testigos de ausencia de integridad. Así que bueno, tengamos mucho cuidado, no pongamos excusas y que nuestras palabras, nuestras acciones coincidan. A mí eso me impactó mucho, Paz. Claro, Leo, y el problema radica en nuestra sociedad donde la falta de integridad es lo común, es algo que se ha naturalizado y donde lo que uno escucha es, oiga, tranquilo, que nadie se va a dar cuenta. A nadie le hace daño. Si a nadie le hace daño, pues hágalo. Pero Proverbios 19 nos dice que no es así, porque la persona que no camina en integridad anda azarada, digámosla, anda prevenida, anda con zozobra, me van a descubrir, me van a pillar, quién sabe qué va a ocurrir y viven como con ese miedo terrible, porque piensan que alguien los va a descubrir. Así la sociedad diga, fresco, la empresa no lo va a notar, su esposa no lo va a pillar, pero Proverbios dice que tarde o temprano, pues eso nos va a alcanzar, el mal nos va a alcanzar.
Hay otro texto, un texto profético, Jeremías 5:20, y el profeta dice, ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Parece que fuera nuestro tiempo. Que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas. Quien tiene lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¡Ay! Y ese ay significa qué mal les va a ir. ¡Ay, ay, ay! Es mejor ser íntegros. Y tengamos mucho, mucho cuidado. De verdad que el Señor nos está observando. Y la Biblia nos muestra ejemplos de hombres que no fueron íntegros, nos muestra sus consecuencias, pero también nos muestra hombres que sí fueron hombres, íntegros, hombres y mujeres que sí son íntegros, y nos da esperanza cuando aparecen allí en los textos bíblicos, porque lo que nos está dejando ver el Señor es posible que camines en integridad, porque así como estuve con ellos, voy a estar contigo y vas a poder caminar en integridad. Y uno de esos personajes que caminó en integridad fue José, el hijo de Jacob. Y lo podemos ver en diferentes momentos y aspectos, pero algo muy notorio es en la casa de Potifar con su esposa, con la esposa de Potifar. Y quiero leerles el texto que está allí en Génesis 39:11, que nos va a dar unas precisiones cuando hablamos de integridad. Mire lo que dice. Un día, en un momento en que todo el personal del servicio se encontraba ausente, José entró a la casa para cumplir con sus responsabilidades. Entonces la mujer de Potifar lo agarró del manto y rogó, acuéstate conmigo. Pero José, dejando el manto en manos de ella, salió corriendo de la casa. Y esto me impacta porque cuando leemos toda la historia vemos que la esposa de Potifar permanentemente lo estaba acosando permanentemente delante de los demás trabajadores, y José no, no y no. Pero llama la atención el texto que cuando estaba sola la casa, cuando nadie más estaba viendo, José una vez más dijo, no, no delante de los demás, no delante de solamente ella, porque tanto cuando estaban todos o cuando solo estaba ella, siempre estaba Dios observándolo. Y por eso eh, José dice, ¿cómo voy a cometer un pecado tan grande a los ojos de Dios? Y es que los ojos de Dios es a los que queremos agradar, a los que queremos honrar. Integridad es agradar a Dios antes que a uno mismo, antes que a otros. La meta de la integridad es que le saques una sonrisa a Dios, que puedas escuchar de parte de Dios, lo hiciste bien, bien hecho, eres mi hijo amado, me generas alegría, complacencia. John Maxwell dice, la integridad no es tanto lo que hacemos, sino lo que somos. Y lo que somos va a determinar lo que hacemos. Pienso un poquito en un carro, cuando los mandamos a sincronizar para que anden bien, porque cuando no están sincronizados, empezamos a ver diferentes problemas en los carros. Y cuando pensamos en esta palabra de sincronizar, nosotros también, si queremos andar bien, si queremos caminar en integridad, necesitamos sincronizarnos, o sea, que todo funcione adecuadamente y Qué buena coincida todo. ilustración. Sí, señor. Hay que sincronizar, no solo el carro, porque algunos son muy cuidadosos con el carro, pero no con la vida. Este es un libro excelente de John Maxwell. Y aquí vamos a aprender muchas cosas, así que pues no lo cambie por la Biblia, pero le va a ayudar. Sincronicemos nuestro pensar, nuestro hablar y nuestro actuar. Ojo, hay que hacer alineación, balanceo, lo que sea, pero vamos a sincronizar. En segundo lugar, caminar en integridad también implica cultivar sus raíces. Esto es algo así como la agricultura. Y estoy casado con la pastora Araceli, una mujer de Dios, psicóloga, pero que uno de sus hobbies es las plantas. Le encanta cuidar ahí sus plantas. Y yo veo que ella le pone mucho cuidado y mucho interés.
yo tengo que confesarme que soy muy malito para eso. Y este es el punto, que hay personas que se interesan por, digámoslo así, la apariencia, por otras cosas, pero descuidan las raíces, porque de la raíz depende el tallo, la hoja, la flor y el fruto. Entonces hay que cuidar las raíces, porque esas raíces son las que van a determinar cómo es que vivimos. Y hay personas que viven muy preocupadas por la reputación, que no es lo mismo que integridad. Hay personas con buena reputación que cuidan la imagen, manejan la imagen, pero vayan a ver cómo es que viven. Jesús, hablando en el Sermón del Monte, dijo esto: más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y entonces todas estas cosas les serán añadidas. Sí, Mateo 6:33. Hay otras versiones de la Biblia que dicen: lleven una vida justa, condúzcanse con integridad y los resultados vendrán. Hay que cuidar las raíces, hay que cuidar que entra aquí a nuestra mente. Realmente el arrepentimiento es el cambio de manera de pensar. Como pienso, determino cómo siento, cómo hablo, cómo actúo, etcétera. Por eso es tan importante la raíz. Recuerden que también Jesús dijo por allá en Mateo 15:11, espero que tengan la Biblia, que estés tomando apuntes, y en Mateo 15:11 Jesús dijo: lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. Lo que tú pongas en tu mente, pues lo van a reproducir tus labios y lo van a hacer tus manos. ¿Qué música oyes? ¿Qué programas ves? ¿Qué libros lees? ¿Qué conversaciones tienes? Ten cuidado con eso. Por eso Pablo, por allá en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, versículo 8, les dijo lo siguiente a estos hermanos generosos y dadivosos. Les dijo: pilas. Por último, consideren o piensen en qué: todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Por eso tenemos que aprender a educar nuestra mente. Nuestra mente tiene que ser un filtro y no una esponja. La esponja absorbe todo, pero el filtro no deja pasar. Nuestra mente debe tener un filtro. Y aquí en este texto, Filipenses 4:8, están esas 8 capas del filtro. ¿Qué estoy pensando? ¿Algo respetable, algo justo, algo puro, algo excelente? Y si no, pues no voy a pensar, porque eso me va a afectar. Así que ojo, tenemos que aprender a cultivar nuestros pensamientos. Cuide sus sentidos, porque eso va a afectar si tienes o no integridad. Hay algo que he repetido por años, y es que uno enseña lo que sabe, pero reproduce lo que es. Yo multiplico lo que soy, entonces debo de cuidar mucho el ser, el ser íntegro, más que el hacer, más que el aparentar, tener una buena reputación. Leo, Esa frase tuya siempre cala y cala y cala y es sumamente clave e importante. Saben, definitivamente caminar en integridad no es un logro fácil en la vida por alcanzar. No piense que esto es fácil. Si fuera fácil, pues todo el mundo lo haría. Realmente demanda cultivar. Y cuando pensamos en cultivar,
Pensamos un poco en la parábola del sembrador que está allí en Mateo 13. Y miremos algunas cosas de esta parábola que encontramos. Y allí en el versículo 3 dice lo siguiente: y dio en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino. Llegaron los pájaros y se las comieron. Y aquí es donde uno empieza a ver cómo cultivamos nuestra raíz, cómo cultivamos las semillas que Dios está poniendo en nosotros, cómo cuidamos. Y acá dice que hay pájaros que vienen a comerse en la semilla, a dañarla. Y eso nos debe llevar a nosotros a reflexionar quiénes se están acercando a nuestra vida que posiblemente se nos están llevando la palabra que el Señor está sembrando. Entonces, ahí debemos empezar a tener mucho cuidado. El texto en el versículo 5 continúa diciendo, otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto, porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron por no tener una raíz, se secaron. Y eso nos llama a profundizar en nuestra tierra, en nuestra propia vida, profundizar, pero eso nos habla de esfuerzo, de limpiar, de dedicación, de esperar, de tener mucho cuidado. El versículo 7 dice, otra parte de la semilla cayó entre espinos. Al crecer ahogaron la planta. Y sabe, el pecado viene y quiere ahogarnos, quiere atarnos, no quiere que lo que va saliendo, lo que va floreciendo rápidamente, allí el pecado va a querer amarrarnos de nuevo. Por eso hay que estar cortando todos esos espinos que nos puedan estar rodeando y que nos quieren atar. Pero finalmente la parábola dice, otras semillas cayeron en buena tierra y creemos que tú que nos estás escuchando eres buena tierra en el que se dio una cosecha que rindió hasta 100, 70 y 30 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Cultivemos las raíces, porque estas, si las cuidamos, darán fruto abundante. Y lo más tremendo, será de manera natural, pero no es un logro fácil. Pero sí posible si te enfocas, si te dedicas y si cultivas tu propia vida y las raíces para que florezca. Amén, amén, así es, bien dicho. Bueno, tenemos que decir y recordar, integridad es la coherencia entre el pensar, el hablar y el actuar. Y para lograr integridad, debemos cuidar las raíces que estamos viendo, oyendo, hablando. Pero también tenemos que decir en tercer lugar que caminar en integridad implica anhelar sus frutos. Sí, como la analogía de la agricultura. Tenemos que anhelar esos frutos. ¿Cuál es el fruto de la integridad? ¿Qué ganamos con ser íntegros? Y cuando Leo comentaba la historia de José, pues inicialmente uno piensa en él, ¿no? Es íntegro frente a la presión de esta mujer que era como una ama de casa desesperada, la esposa de Potifar. Él es íntegro, huye de la tentación. Pero a primera, ¿qué le ocurrió? Pues fue a la cárcel. Y alguien perfectamente puede haber dicho, oye José, ¿de qué te sirvió ser íntegro? Harto que ganaste. Ahí estás en la cárcel. Y ese es el problema. El problema es que vivimos en un inmediatismo. Hay que esperar un fruto, una recompensa. No podemos cansarnos, no nos cansemos de hacer el bien, dice Pablo, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Y qué logramos? Con integridad. Y óiganlo bien, aunque integridad no es lo mismo que reputación, porque hay gente que puede mantener una reputación, pero no es íntegro. Pero la persona que es íntegra nunca perderá su reputación. No habrá de qué acusarle. Como José, perdió su libertad, perdió la ropa, perdió muchas cosas, hasta de repente perdió la reputación temporalmente. Pero pasado el tiempo, pues la reputación de José fue muchísimo mejor.
Así que ojo, ojo, si tú eres íntegro, tarde o temprano la reputación tuya va a salir a la luz. Pero si no eres íntegro y solo cuidas la apariencia, eso tarde o temprano se va a notar. ¿Por qué? Porque las presiones lo que hacen es sacar de adentro lo que somos, esa apariencia. Yo llevo años sirviendo al Señor y uno cuando está bien, pues difícil conoce a una persona. Cuando esa persona está bajo presión, bajo prueba, bajo tentación o bajo bendición, ahí ahí sale a flote la reputación. Así que ojo, enfócate en la integridad porque a la larga te va a dar una buena reputación. Pero ¿qué más puede producir la integridad, Leo? Bueno, otro fruto que debemos anhelar, porque es el anhelarlos, el desear esos frutos, nos van a ayudar a caminar en integridad, y es la confianza, ser una persona confiable, confiable. Y mira estos porcentajes. El 89% de lo que la gente aprende proviene del estímulo visual. 89% de lo que ven, el 10% de lo estímulo auditivo y solamente el 1% de algún otro sentido. De modo que es comprensible que los que nos están observando a nosotros, los que nos están siguiendo, pues en lo que más se fijan es en nuestro actuar, antes que en nuestras palabras. Y si no hay coherencia, pues difícilmente vamos a poder ser personas confiables. En otras palabras, lo que oyen, entienden. Y lo que ven, lo creen en su corazón. Y estos porcentajes nos deben llevar a replantearnos muchas cosas, porque a veces somos muy buenos con palabras. Pero recuerde, esas palabras solo el 10%, pero el 89% lo que ven. Y una persona que camina en integridad naturalmente le produce confianza a otros. Confianza que le va a permitir a esos otros abrir su corazón y poder conectar contigo. Ese sería un segundo fruto que podemos anhelar, paz. Qué lindo, y creo que en esto todos los que están conectados, pero especialmente los padres tienen que prestar atención, porque sus hijos no escuchan tanto sus palabras, sino que los están viendo. Alguien dijo esta frase y la quiero repetir. Tus hechos hablan tan fuerte que no me permiten oír tus palabras. Así que ojo, pero hay otro fruto y es el fruto de la influencia. Influencia, no influenza, que eso es como una gripa. La influencia sencillamente es ese poder que usted sin darse cuenta ejerce sobre otra persona, la manera como la afecta, la manera como la transforma. Una persona con integridad sí o sí va a ser influyente. Y otra vez pienso en José, su integridad. Su integridad fue tan tenaz que Potifar cuando lo contrató, aunque era un esclavo, dijo, este hombre tiene que ser administrador, influencia. Cuando está en la cárcel por un delito que no comete, influencia. El jefe de la cárcel dice, José, ven y administras. Y cuando puede revelar los sueños del faraón, y el faraón dice, pero ¿a dónde encontraremos una persona como tú? Mire la influencia, cómo José empezó a crecer en influencia. Si tú cultivas la integridad, así sean cosas pequeñitas, esa influencia va a seguir creciendo. Pero si en lo poco no eres íntegro, tu influencia no va a crecer. Si todo lo haces por plata, movido por dinero, movido por cosas así, estás perdiendo influencia, estás, como decimos en el argot popular, pelando el cobre. Así que ojo, sean influyentes. Y se lo vuelvo a repetir a los papás, óiganme, padres,
Ustedes tienen a sus hijos y sus hijos son como esponjas que absorben todo y van a influenciar a ellos, a sus hijos, para bien o para mal. Por eso hay muchos hijos, no todos, pero hay muchos hijos que terminan lejos de Dios porque sus padres no son íntegros y por lo tanto no tienen influencia. Otro fruto, Leo, de la integridad. Bueno, ya para ir cerrando todos estos frutos que debemos anhelar, otro es la credibilidad. Y ese me parece genial porque la persona que está escuchando a una persona que camina con integridad no se está cuestionando dentro de sí diciendo, ¿será que me está diciendo lo correcto? ¿Será? No está en ese cuestionamiento, sino que está con un corazón abierto, recibiendo. Entonces, este es un fruto precioso, ser una persona creíble. Y es algo que definitivamente cada uno de los que estamos acá necesitamos. En el caso tuyo, Paz, que has caminado con integridad, pues a nuestros ojos eres creíble. Entonces no estamos cuestionando, ay, ¿será que sí? ¿Será que tienen la razón? ¿Será que no? Sino estamos recibiendo y avanzando rápidamente. Y ese es un fruto precioso que da la integridad. Y un fruto más es desarrollar patrones elevados en la vida. Patrones o reglas elevadas o, ¿cómo decirlo?, unas palabras más sencillas. Es realmente donde una persona constantemente se está evaluando diariamente y está diciendo, ¿cómo puedo hacer esto mejor? Lo hice bien, pero ¿cómo puedo estar en ese mejoramiento continuo, en esa permanente superación? Y eso pues realmente es genial, porque lo va a ayudar a ese constante crecimiento. Lo puedo hacer mejor, puedo corregir esto, en esto fallé, puedo perfeccionar. Y entonces esos patrones elevados de vida te va a llevar a realmente a honrar a Dios, a dignificar y a inspirar a otros. Me llama la atención que los frutos, estos son frutos, y un fruto pues no es algo forzado. Lo que hay que forzar es caminar en integridad, lo que hay que meterle la ficha es, pero los frutos van a venir naturalmente. Anhelémoslos, deseémoslos. Esos van a ser unos estímulos tremendos para que caminemos día tras día en integridad. Rockefeller Jr. dijo lo siguiente, creo que cada derecho implica una responsabilidad, cada oportunidad una obligación y cada posesión un deber. Así que definitivamente tú y yo estamos llamados a caminar en integridad y es algo posible que podemos hacer. ¿Cómo podríamos ir cerrando, mi paz? Bueno, yo quisiera contar una historia para cerrar. Sé que a muchos no les gustan mis historias, pero sopórtenlas. Se cuenta de una parejita que iban muy enamorados, como dicen en Chile, pololeando. Muy enamorados, felices, contentos, iban rumbo hacia la playa y pararon en un asadero de pollos y compraron un pollo para el almuerzo, tal vez después de estar en la playa, almorzar. Y el restaurante estaba muy lleno, les vendieron el pollo y ellos se fueron. Cuando estaban en la playa, luego de nadar, de asolearse, van a abrir la caja para comerse el pollo. Y resulta que en la caja no había pollo, había mucho dinero, billetes y billetes. Y este hombre dijo, no, 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 esto no puede ser, hay que regresar. ¿Quién estará sufriendo por causa de este descuido? Así que terminaron el paseo, se regresaron al restaurante y claro, ese restaurante estaba hecho una locura, todo el mundo gritaba, salía y él preguntó qué pasó. Y una de las empleadas del restaurante dijo, no, pues imagínense que a la hora del almuerzo con tanta gente, una empleada equivocadamente entregó no una caja de pollo, sino una caja donde estaba el dinero de la venta. Y obvio, eso es una crisis. A esta niña la van a despedir, eso es terrible. Y el hombre dijo, no señores, eso no va a pasar.
porque la caja me la dieron a mí. Yo tengo aquí la caja con toda la plata. Oiga, eso se volvió una locura de alegría. El administrador vino, los empleados, la gente aplaudía feliz. ¡Wow! ¡Qué bien! Y el administrador, muy conmovido, dijo, mire señor, esto tiene que saberlo el país, porque gente como usted ya no hay. Yo tengo un amigo que es un periodista de un noticiero importante. Lo voy a llamar para que venga y lo entreviste, porque esto tiene que saberlo el país. Y el hombre se asustó todo, dijo, no, 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 no hagan eso, por favor. Y el administrador dijo, pero ¿por qué? Esto hay que saberlo. Y el hombre dijo, no, no lo hagan, porque la mujer con la que estoy no es mi esposa, es mi amante. Ay, ay, ay. Era un hombre honesto, honrado, pero no era íntegro. Leo, ¿qué tal si compartes la frase de cierre, haces algún comentario y oras para que Dios nos ayude a caminar en integridad? Ay, qué tremendo, Paz, tu historia. Son buenas, síguelas dando, que nos ayudan y nos ayudan mucho de verdad. Bueno, miren, definitivamente, en vez de esforzarnos a que no nos pillen, a que no nos descubran, usemos ese esfuerzo para caminar en integridad. Porque escuche esta frase que queremos que quede guardada en su corazón. Cultiva la integridad y cosecha seguridad.